El pasado 1 de diciembre se celebraba en el Ayuntamiento de Aral el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre. Entiendo que al tratarse de una semana, una ubicación peculiar de ese jueves, el día en el que se celebran los plenos en Aral, pues ahí se permitió esa licencia. Está con nosotros Alberto San Román, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Aral. Bienvenido. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenos días y a todos nuestros vecinos y vecinas. Un pleno de noviembre en diciembre. Eso supongo por temas legales se puede hacer y demás, ¿no? Bueno, se puede hacer. El ¿no? Ayuntamiento puede retrasar 5 días el pleno ordinario dentro de lo que es el reglamento de funcionamiento del Ayuntamiento. No le vamos a sacar punta a eso. No vamos, porque ya está afilando el lápiz, Alberto, para hablar, exponer, explicar, resumir un poco algunos de los puntos de los que se habló en este pleno, que vuelve a sus duraciones habituales, rozando la medianoche. Sí, rozando la medianoche, pero al final... Había más arroz, ¿no? Al final, exactamente, había más arroz porque... yo me tengo que quejar de que precisamente en el único punto que tenemos en la oposición, que es ruegos y preguntas, para formular preguntas precisamente de que nos trasladan nuestros vecinos, o inquietudes que tienen entidades, o en fin, muchas cuestiones, el equipo de gobierno se dedique a dilatar su respuesta para acortar ese derecho que tenemos los grupos políticos. Y no se puede formular una pregunta por parte del Grupo Municipal del Partido Popular y llevarse prácticamente en 20 minutos la señora alcaldesa para contestar una pregunta que tenía una respuesta muy, muy sencillita en 30 segundos. Por lo tanto, eso es una de las cosas que en este pleno nosotros nos vamos a quejar formalmente sobre esta cuestión y vamos a poner sobre la mesa algunas soluciones para que eso no ocurra. No puede ser que lo que es la palabra para la oposición se convierta en declaraciones del equipo de gobierno. Quizá por la duración de las intervenciones, ¿no? Quizás regulando esa duración máxima. Normalmente no ha hecho falta nunca. No ha hecho falta ni se ha hecho en los últimos años, pero hay plenos en los que creo que sí que hay... Pero si son las 11:15 cuando empezaron los ruegos y preguntas, y resulta que 20 minutos para responder una pregunta a la señora alcaldesa, yo creo que es completamente excesivo. Excesivo. Es un ruego y una pregunta, se contesta y ciñéndose a la cuestión. No hace falta responder desde el inicio de lo que le estoy preguntando. Mire usted, para eso puede usted una rueda de prensa o explíquelo a los ciudadanos, pero no en nuestro turno de palabra. Yo creo que es poco democrático esa forma de responder en un turno que es, ya lo digo, netamente que corresponde a la oposición, el único punto que corresponde a la oposición, y por lo tanto, reitero, no es forma de abordar las cuestiones que le planteamos del Grupo Municipal, porque al final a quien le está cortando la palabra no es al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, está cortando la palabra a ciudadanos, a entidades y a problemas que nos trasladan los ciudadanos y que el equipo de gobierno no ha sido capaz de responderle. Y a eso sí le está coartando su derecho a formularle preguntas. Fue, si mal no recuerdo, la primera pregunta, la primera intervención en el turno de ruegos y preguntas, cuestionaba sobre la UE9 y esa situación en la que se encuentra. Correcto, exactamente. Yo le formulaba una pregunta sobre una licencia de obra de una determinada empresa, que es la tramitación de esa licencia llevaba prácticamente año y medio desde que se solicitaba, y resulta que el empresario pues se encuentra el mismo día del pleno con la respuesta de que no se le iba a dar esa licencia. Es decir, yo lo que le formulaba era, mire usted, ¿le va a contestar por escrito a este ciudadano? Bueno, ya le contestó por el pleno, cuando esos son expedientes arreglados que se deberían de contestar por escrito, porque estamos en la administración. Así de sencillo. Y luego le preguntaba sobre un procedimiento urbanístico, que es un proyecto de reparcelación que se está realizando en la UE9, cerca, en el polígono Los Pozos, donde había contradicciones en los informes de la Secretaría sobre esta cuestión del proceder o no de estos documentos urbanísticos por parte del ayuntamiento. El ayuntamiento
prefirió hacerlo, ha dilatado todo el procedimiento de desarrollo de la UNV más de un año debido a este motivo, y es lo que también ha dilatado el que al final no se le pueda dar la licencia ni a esta empresa, ni a ninguna, porque se suspenden las licencias en todo aquel ámbito, que son aproximadamente unos 130.000 metros cuadrados de ese polígono, se suspenden las licencias hasta que se acabe este procedimiento. Por lo tanto, no solamente afecta a una empresa, sino a varias licencias que están en trámite y que estaban a punto de solicitarse. Ese era un problema importante. Esa era una de las intervenciones. El ruedo de preguntas, hemos empezado por el final, sí. Así que vamos con la otra. Es verdad que se quedaban muchas para próximos plenos. Otra hablaba del centro histórico, del casco urbano, del casco histórico de Aral, una demanda, un movimiento que parte de Pura Merino con su recogida de firmas. Sí, Pura hizo un escrito a su estilo. Todos conocemos a Pura, una persona muy preocupada por mejorar, al fin y al cabo es mejorar el centro histórico y lo que no es el centro histórico. Digamos, la pregunta de Pura o el escrito de Pura, yo creo que lo suscriben muchos ciudadanos. De hecho, más de 600 firmas había recogido esta vecina, que es mucho trabajo. Pero es prácticamente unanimidad. Esas demandas lo hacen todos los vecinos. Es decir, es evidente el deterioro del casco histórico. Es evidente. Nadie lo puede negar. Y hace falta una reflexión profunda de qué hacemos con el casco histórico. Es decir, no es una cuestión ni del PP, ni de Izquierda Unida, ni del PSOE. Es una cuestión, digamos, de Estado, en el sentido de municipio, de localidad. Municipal, sí. De decir, esto es algo que debemos ir a una, es algo que es un patrimonio de todos y que la mejora del casco histórico no beneficia solamente a un partido político, sino que beneficia a todos los ciudadanos. Y yo creo que Pura centra su escrito en eso, aunque ella concreta en varias cosas, pero esa era un poco el fondo de mi pregunta, aunque yo me centraba en que los vecinos del pasaje Ramiro Lindado pues se quejaban de que ese pasaje, la parte cubierta, tenían la queja de que el ayuntamiento de alguna forma no limpiaba esa parte, aludiendo que eso es privado. En su respuesta a la alcaldesa no me contestó porque no tiene datos para contestarme. Ella dijo que era privado pero de uso público. No conozco en el derecho una cosa que sea privado del uso público si no hay un convenio urbanístico entre los vecinos y el ayuntamiento para ese uso público. Es decir, privado con derecho a paso, dijo por aquí. De uso público. Dijo por aquí Pura Merino cuando estuvo, supongo que por respuesta que le habían dado. Pero ese derecho a paso, donde está, donde no está, y si hay un derecho a paso, también hay un derecho a que lo limpien. Y de eso precisamente es lo que es el planteamiento que hacen los vecinos. Mire usted, privado con derecho a paso, muy bien, digamos una servidumbre de paso que se puede llamar, pero bueno, tenemos derecho a que se limpien igual que se limpian otras calles del municipio. Una cosa tan sencilla como eso y que se puede repetir en muchos puntos de la ciudad, en otros también pasajes que hay en el municipio y que están perfectamente cuidados y que ese pasaje pues también se lo merece. Por lo tanto, en eso se centraban un poco las preguntas que pude formular y que ya se lo dije al portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que saltó a dar un quite como en la Plaza de Toros a la alcaldesa, diciendo que había que repartir el tiempo, cuando sabe perfectamente que estaban utilizando una treta para coartar el derecho que tenemos la oposición a nuestra respuesta. Por lo tanto, aquí ya nos conocemos todos y lo que no puede ser, y no lo voy a consentir en ningún pleno más, aunque quedan 2 plenos en este mandato, que eso ocurra. Uno de ellos será el de los presupuestos que todavía no han aparecido por aquí. Puede que en el de enero. El presupuesto es otro de los incumplimientos que hablaba en algunas de mi respuesta, ¿no? Una vez más, el presupuesto del Ayuntamiento de Aral pues se retrasa al mes de enero, con lo que ello puede conllevar. Entiendo que no lo llevan porque no tienen los números cerrados, y ya lo dije
en el punto de la modificación de crédito, que si quiere hablamos de ella, Sí. de la imprevisión del equipo de gobierno, no solamente en no tener los presupuestos cerrados, y fíjese, nos pidieron aportaciones a los grupos políticos a principios de octubre, que el Grupo Municipal del Partido Popular presentó sus propuestas, presentó una batería de propuestas, de más de 30 propuestas, y no hemos recibido información de ese borrador, no tenemos el borrador, no es la primera vez que lo digo, yo creo que en la última entrevista que tuvimos en radio ya lo dije, no tenemos noticia de ese borrador, y tampoco se nos ha enviado más información, por lo tanto, entendemos que para no darme la razón no convocarán un pleno extraordinario de presupuestos y que lo retrasarán al pleno de finales de enero, con lo que eso conlleva. Entrando en la modificación de crédito, que era uno de los puntos del orden del día. Sí, de los que más debate también suscitó, que fueron varios, pero... Tuvo debate, Rocío, porque era una modificación de crédito, que ahora lo explicaré a nuestros vecinos y vecinas, que daban, digamos, cantaba mucho, porque digo yo, que hace falta planificación, que carece de planificación la gestión del ayuntamiento. Primero, resulta de que la partida de energía, del coste de la energía eléctrica, de la factura de energía eléctrica que paga el ayuntamiento, se ha incrementado un 64%. Hasta ahí todos lo entendemos, porque es que es verdad lo monota en nuestra que casa, el ayuntamiento está sufriendo en sus propias carnes lo que los vecinos pues están sufriendo en sus casas. Pero lo que pasa es que el ayuntamiento esto no lo reconocía. Es lo que yo le decía en el pleno. Mire usted, es que usted no lo reconocía. Es que yo el año pasado... ¿Reconocía que se había realizado el aumento? ¿Qué es lo que no reconocía? El ayuntamiento no reconocía... Es que me perdí un poco. No reconocía que el precio de la luz se hubiera disparado a esos extremos. No lo reconocía. Es más que evidente, ¿no? No reconocía. ¿Por qué? ¿Y por qué no reconocía? Porque ya en el presupuesto del año 2022, el que estamos ahora ejecutando, cuando se estaban elaborando aquellos presupuestos, nosotros, el Partido Popular, presentamos una moción en la que ya decíamos en octubre del año 2021, cuando se estaban debatiendo los presupuestos de 2022, que el incremento de la luz era muy importante. Y en aquellos momentos ya se estaban elaborando los presupuestos del 2022. Y digo que no lo reconoce porque en su propia partida, cuando ya el precio de la luz en aquellos entonces era muy elevado, pues no incorporó la partida que debería haber incorporado con respecto a los precios que se estaban dando en aquel momento, y que las previsiones de precio de la electricidad ya nos decían que iban a llegar a más allá del verano. Luego vino la guerra de Ucrania, que ni la alcaldesa ni el delegado de Hacienda va a acertar de que iba a haber una guerra. Pero sí teníamos unas previsiones de crisis energética importantes, y que eso se debe de prever. Lo que no se puede meter es la mitad de la partida. Es decir, la factura de la luz, cuando termine del ayuntamiento, cuando termine el año, va a estar en torno a los 100 millones de pesetas antiguos, para que la gente también nos entienda, 599.000 euros. Pues si eso se hubiera incorporado al presupuesto del año pasado, las cuentas hubieran sido otras. ¿Por qué? Porque ha tenido que reconocer que ha tenido que dar de baja a partidas como 120.000 euros de inversiones en camino. Ha tenido que dar de baja a una partida de 70.000 euros, que era para la elaboración del proyecto y primera fase, por decirlo, del Teatro Cervantes. Esta última, una inversión que llevamos repitiéndola en los 2 últimos años por parte de la delegada de Hacienda, ahora alcaldesa, de que era un capítulo hecho, es decir, que estaba ya hecho, y que lo que no se puede decir en el Pleno, que a día de hoy el proyecto todavía no se ha presentado por parte de los técnicos a los que se han adjudicado este proyecto. En abril se dijo que sí, que estaba a punto de presentarse ese proyecto.
No sé lo que ha pasado de abril a diciembre. Lo cierto es que el equipo de gobierno incumple su palabra y le da de baja una partida importante y una partida importante porque entendemos que la recuperación del Teatro Cervantes pues es un tema de interés público. Yo creo que en ese edificio se le tiene mucho cariño por parte de nuestros vecinos y vecinas por la memoria que todos tienen de esa... ya se va diluyendo la memoria, ese... Quiero decir que son muchos años ya con ese edificio cerrado y los que ya tenemos cierta edad lo recordamos de nuestra infancia, que es que corremos el riesgo de que quede en el olvido con el paso del tiempo. Esperemos que no, que eso no ocurra. Y luego también intercalaba en este punto algo que venía en otro de los puntos del orden del día, que era que el 1,5% de incremento salarial de los trabajadores del ayuntamiento, que es aproximadamente 150.000 euros, pues no se habían podido pagar. Se nos decía que se iban a pagar en las nóminas de noviembre y diciembre, la parte correspondiente a esos meses, pero que la retroactividad desde enero a octubre de esa paguilla de incremento salarial, pues no se iba a poder pagar hasta enero, en teoría hasta enero. Eso es lo que dijo la alcaldesa, que se había comprometido con los trabajadores. Pero esto también es una imprevisión, porque hay partidas colchón dentro del presupuesto que se tienen para este tipo de cosas. Está el fondo de contingencia, que también pregunté por él, pero también me dijeron que estaba agotado. Es decir, todas las partidas, ¿no? Todas las partidas, colchón, que sirven de amortiguación para este tipo de cuestiones, pues están agotadas. Están todas agotadas. Por lo tanto, yo tengo todo el derecho del mundo que a 2 meses vista del final del presupuesto, pues que se hayan agotado todas esas partidas y que se tengan que recortar en inversiones. Pues mire usted, eso es imprevisión, eso es falta de planificación, y así se lo dijimos al equipo de gobierno. ¿Sabes? No, lo que sí pregunto ya con respecto a esa subida de la energía eléctrica que estamos sufriendo todos en nuestras casas, ¿habría alguna forma en la que se pudiera... si esa previsión se hubiera dado, al fin y al cabo habría redundado en una reducción de otras partidas, ¿no? Que a lo mejor no habría estado en el presupuesto esta partida para el Cine Cervantes, por ejemplo. Yo creo que el ayuntamiento lo apostaba todo al ahorro, que en teoría iba a suponer la mejora y eficiencia energética del alumbrado público. Se me insistió en que se había producido un ahorro. Ahorro en consumo. Un ahorro en consumo, pero un ahorro... Que luego nos redunda. Es que también nos pasa en nuestras casas. Si estoy gastando menos, si estoy comprando menos, en general, en cualquier cosa. Pero si ese ahorro en consumo y en eficiencia energética hubiera llegado al 65%, como le dije en el Pleno, de la factura, sí se hubiera notado en la partida presupuestaria. Porque el consumo del alumbrado público es muy importante en la factura de la luz, no solamente en los edificios públicos. Es decir, el alumbrado público es una de las grandes partidas de la factura. Y es cierto que se puede ahorrar en consumo, pero no es lo suficiente ni lo que estaba proyectado cuando se hizo el cambio y lo que nos vendieron cuando se anunciaba la recepción de esa inversión. Estamos hablando de consumo y no de importe económico, ¿no? Consumo, pero claro, el consumo es muy importante porque eso se refleja después en el importe económico. Sí, pero a lo que voy es que yo para entenderme, básicamente, si a todos, es que nos está pasando a todos, que dices, estoy comprando menos y estoy gastando el doble. En electricidad también está pasando eso, ¿no? Si el precio ha subido tantísimo, aunque estés gastando menos y estés consiguiendo cierto ahorro en consumo, en términos de energía eléctrica, sí, luego se traduce económicamente estás gastando más de lo que antes gastaban, ¿no? En nuestra casa no se ha producido una inversión importante para que se produjera ese ahorro. Lo que sí hizo el ayuntamiento dijo, mire usted, vamos a invertir 1 millón de euros en alumbrado público porque vamos a ahorrar un 65%.
Eso es lo que dijo. ¿Y hablaba en euros o en vatios? Vamos a ahorrar un 65%. No sabemos en qué. Me da igual, en consumo. Vale. Me da igual, en consumo. Un ahorro en consumo del 65%, eso redunda muy importante en la factura de la luz. Debería. Quiero decir, con un precio estable, a eso es lo que voy. Pero sin embargo, sí, la alcaldesa decía que estaba, digamos, el ayuntamiento sometido a un precio fijo como siempre le echamos las culpas a las eléctricas y a los bancos de todo, ¿vale? Pero lo cierto y verdad que bueno, si usted está sometida a una tarifa fija y no es capaz como administración de mejorar esas tarifas, y además hace una inversión de 1 millón de euros y tampoco es capaz de ahorrar ni en el consumo ni en la partida presupuestaria, pues no me diga que, mire usted, que esto no va a pasar desapercibido. Es decir, que haya subido la partida un 65% más de lo que estaba previsto, se lo tengo que decir. Algo ha fallado. No solamente con motivo de la guerra, es que aquí se han hecho inversiones para que esto no se produjera. Y si hay un precio fijo en el que estaba sometido el ayuntamiento, pues mire usted, pues vaya trato. Es decir, si ese precio fijo le ha salido más caro que si hubiera estado sometido a la tarifa variable, pues peor me lo ponen. En definitiva, es que era tan importante el aumento de la partida que hay que decirle al ayuntamiento que no es lo mismo gastarse 300.000 que 600.000. Tanto que no. Que estamos hablando de dinero público. Alguna responsabilidad de algún tipo habrá que pedirle al equipo de gobierno. Cuando se ha vendido como medida estrella ese proyecto. Es a lo que me refería en mi intervención. Sí, que quizá con si ese ahorro hubiese sido tal, y esto lo digo sin verlo, sin tener los datos por delante, se habría podido amortiguar, entiende, el importe económico al final de la factura, ¿no? Claro. Pero es, digamos, el argumentario, digamos, del equipo de gobierno tiene las patas muy, muy cortas. Al final, si ahorras. Si se está ahorrando, se ahorra en consumo y se ahorra en partida. Pero está claro que no están funcionando las medidas que se han Bueno, eso en las casas ya estamos ahorrando comprando menos, pero está saliendo el efecto de la compra bastante más subidita, y eso lo hemos notado también todos, ¿no? Bastante más. Lo que una cesta de la compra... Pero yo intento trasladar para entender, ¿no? La misma todo cesta lo que de pasa la en el compra, ayuntamiento a casa. La misma cesta de la compra. Yo porque suelo ir al supermercado también, y sé los precios. Lo que nos costaba antes 100 euros, ahora nos cuesta 150 prácticamente. Y a lo mejor cambiando de marca incluso para que que amortigua un poco, sí. Más o menos esa es la cuenta. Y tienes que andar que te has quedado hasta corto, Alberto, tienes que andar listo. Cogiendo marcas blancas y yéndote a ofertas y cogiendo la carne así ya con la oferta de bajada de precio y todo eso, ¿no? Sí. Es decir, que es lo que en la economía familiar, doméstica, allí no hay. Ahí tenemos tasado lo que compramos. Pues el ayuntamiento tiene que hacer lo mismo. No vale siempre tirar de dinero público. Alguna medida hay que tomar. Y además decía el delegado de Hacienda, el señor Juan Carlos Recacha, que el ayuntamiento se había apretado el cinturón. Yo le decía que el ayuntamiento no se había apretado el cinturón. El ayuntamiento no se había apretado el cinturón y el ayuntamiento no ha tomado conciencia de la crisis hasta ahora. Hasta ahora que los números han cantado. Porque yo les recordaba, por ejemplo, que se tomó muy a la ligera alguna intervención de la alcaldesa tomando decisiones como, por ejemplo, cambiar la fachada del yacimiento de La Palmera, que yo creo que era una cosa innecesaria, por una cuestión técnica, y que costó 27.000 euros. Mire usted, 27.000 euros es mucho dinero. Y, por ejemplo, el hecho de perder una subvención para el museo, el antiguo museo, ahora Centro de Interpretación de las Mujeres en el Flamenco, de 60.000 euros. Es decir, y más partidas. Es decir, si empezamos a sumar, esto es como la economía familiar. Claro. Gastito a gastito, euro a euro, pues el ayuntamiento lo mismo, pues de 10.000 en 10.000 o de 5.000 en 5.000, pues al final tenemos partidas importantes. Y entonces, mire usted, el ayuntamiento no se ha apretado el cinturón.
Así que en eso ahí estuvo un poco el debate entre el equipo de gobierno y lo que nosotros pensábamos en este aspecto. Son muchos los puntos que se trataron en este pleno. Vamos con uno bastante amable. Si te parece, vamos a poner ahí un poquito de positividad, de empatía, de generosidad y de voluntariedad. El día del voluntariado, el 5 de diciembre, pues se homenajeaba en la Casa del Aire y se aprobaba en el pleno anterior a José María Gamboa. ¿Qué nos dice de este punto? Hombre, José María Gamboa, el pena, es que es muy nuestro compañero, José María, sí. Es muy difícil no hablar bien de José María. La verdad es que una persona entrañable. Y una persona, yo lo decía en el acto que celebramos el día 5, que tú estabas, Rocío, estaba tu medio, que era una persona única. Una persona única y que el pueblo, yo creo que sí tiene conciencia de lo que significa José María, no solamente por el voluntariado, sino por su forma de dar a los demás. Y no solamente en el ámbito del deporte, sino me consta que también en el ámbito social, en el ámbito de la solidaridad, en el ámbito, y todo de forma altruista. Es decir, son muchas las personas que, fuera también del deporte, hablan muy bien de José María, de ese voluntariado, de esta gran persona. Por lo tanto, yo ya lo dije en el acto, me alegro muchísimo por él, por su mujer, por Lupe, a la que la quiero mucho también. Siempre tiene su casa abierta a todo. Es la perfecta anfitriona, Lupe. A todo lo que organiza José María. Y eso, él organiza y ella está ahí en la contingencia. Ella está pero ahí. Es un equipo, es un tándem. Sí. Es un tándem José María Lupe, y yo creo que... Y buenísimas personas, porque al final eres voluntario y estás en ese ámbito porque eres muy buena persona y eres muy asertivo, te pones en el papel de los demás o en el problema de los demás, y la verdad es que su espíritu, pues yo creo que se lo ha insuflado también a mucha gente dentro de su club, a muchos niños y niñas que había en ese acto y que le dedicaron unas palabras muy bonitas también. Y eso dice mucho de José María. Por lo tanto, nosotros desde aquí pues le mandamos un abrazo muy fuerte a él, a su mujer y a sus 2 hijos. Pues nosotros desde aquí lo hacemos extensivo también en ese punto del pleno, y además lo decía él en la intervención, dice: he conseguido lo que poca gente consigue, y es poneros de acuerdo a todos los grupos políticos. Otro punto en el que sí había acuerdo, ya que se presentaba una moción institucional en torno al 25N, a la violencia de género, moción institucional que además habían redactado los alumnos y alumnas de los 3 centros de educación secundaria obligatoria del municipio. Sí, claro, fue una moción institucional, como no podía ser de otra forma, y un acierto por parte de la Delegación de Bienestar Social, por parte de Araceli, acoger esa propuesta de los centros educativos, en este caso de los IES, y la verdad que era un texto que recogía muchísimas cosas en los que la sociedad debe de unir esfuerzos en esta lacra, la violencia contra la mujer, la violencia machista, pues hay que erradicarla porque cada día crece el número de víctimas, cada día crece el número de huérfanos y de personas maltratadas, y eso tenemos que estar muy unidos, sin fisuras, dentro de los grupos políticos, dentro de la sociedad, y ahí lo tenemos muy claro dentro de nuestro partido, que ahí hay que arrimar el hombro sin mirar a un lado y a otro, y todos a una. Pues son más, efectivamente, esa fue una moción institucional, son más puntos los que se trataron en el pleno, hasta 22, que finalizaban con los ruegos y preguntas. Sería difícil, dado la limitación que tenemos horaria, porque la agenda de Alberto sabemos que hoy está completita, tratarlos todos, pero sí me gustaría que habláramos sobre el servicio de ayuda a domicilio, que también protagonizó uno de los debates en este pleno. Sí, el servicio de ayuda a domicilio es uno de los servicios pues más importantes que tiene este ayuntamiento. En torno a 164
personas, digamos, es la fotografía de la plantilla media que puede tener este servicio, depende un poco de los usuarios, en torno a 400 usuarios que puede tener Araal de personas dependientes que dependen de este servicio. Y para que sepan los ciudadanos, o las personas que nos están escuchando, lo que se ha producido es que el ayuntamiento que gestiona directamente este servicio, la ley actual no le permite seguir gestionándolo directamente. Y lo que ha hecho es traspasarlo, hacer una sucesión de responsabilidades y traspasarlo a la empresa pública, la Sociedad de Desarrollo de Araal. Lo que va a hacer es lo que se llama un encargo a medio propio. Entre el ayuntamiento y la Sociedad de Desarrollo va a haber un contrato puro y duro, un contrato del sector público, donde se le va a encargar, digamos, que gestione este servicio y se subrogue todos los contratos de los trabajadores y de la trabajadora. Es un contrato a 4 años, con un volumen importante de dinero, en torno, cada año, según los datos que puso la alcaldesa encima de la mesa, va a estar en torno a 2,5 millones el importe del servicio por cada año, por lo tanto, unos 10 millones de euros en estos 4 años. Yo sí le quiero trasladar a las trabajadoras tranquilidad, cierta tranquilidad, porque esa subrogación, ese encargo a medio propio del servicio de la administración a la empresa, independientemente de que la empresa sea una empresa mercantil y que esté acogida al derecho privado, no está ya en el marco jurídico del derecho público, sino que pasa al derecho privado, tienen que estar tranquilas porque esa subrogación se hace con todos los derechos de sus remuneraciones, con el mismo contrato que tienen ahora mismo suscrito con el ayuntamiento, pasa a la empresa pública y además también conservan su antigüedad y cobrarán su plus de antigüedad. Es decir, eso está garantizado. Es decir, esa subrogación del servicio, esa sucesión de una empresa, de una entidad pública a una empresa pública, está garantizado. Es verdad que queda todavía en el procedimiento cosas importantes, es decir, estamos hablando de una aprobación inicial, lo que hicimos el otro día, ahora tienen que venir alegaciones, tienen que venir más informes, la sociedad de desarrollo tiene que asumir esa gestión y todas las piezas tienen que ir cuadrando. Pero lo que sí le transmito desde el Grupo Municipal del Partido Popular es tranquilidad a las trabajadoras y a los trabajadores, aunque sean pocos los que hay, pero hay también trabajadores, de que las cosas se están haciendo con seriedad. Hay mucha implicación de muchos departamentos del ayuntamiento, hay muchos funcionarios que están informando con bastante rigor sobre este asunto importante y por lo tanto eso es lo que queremos transmitir en el día de hoy a los ciudadanos que nos estén, que seguro que habrá algún familiar, algún trabajador que nos esté escuchando y si tiene esa duda, es normal que la tenga, pero entiendo que aquí las cosas se están haciendo con seriedad, como se debe hacer, con rigor, y esperemos que esos expedientes estén terminados lo antes posible para que ya ese colectivo pues se quede tranquilo. Uh-huh. ¿Algún aspecto más? Es que sabemos que Alberto tendría que estar casi mirando la hora con otros compromisos que tiene a lo largo de la mañana. Si quiere hablar de algún asunto más por cerrar esta entrevista, este repaso del Pleno. Dos cosas muy rápidas. Uno, sobre el asunto del reglamento de honores y distinciones, que se modificó. ¿Cierto? Y otra sobre la moción nuestra de la doble tarifa y sobre la sedición. Lo voy a resumir muy rápido. Mire, en el pleno anterior del mes de octubre, sería septiembre, ¿no? Del mes de septiembre, nosotros le preguntamos a la alcaldesa sobre si se iba a producir un nuevo proceso de nombramiento de cronista de la ciudad, que como todo el mundo sabe, el anterior fue Antonio Nieto, y que falleció hace 2 años aproximadamente. Bien, bueno, nosotros preguntamos que había pasado creo que un tiempo suficiente como para empezar ese procedimiento. La respuesta de la alcaldesa fue que ella no
digamos que ni se conocía el reglamento y que estaba pendiente de otras cosas más importantes que ver si nombraba o no nombraba un cronista de la ciudad. Yo creo que desde lo más importante a lo menos importante, todo es necesario. Incluso todos los años se nombra la aceituna de oro, que también viene de ese reglamento, y bueno, y yo creo que se le echa algo de tiempo para nombrarlo, pues lo mismo esto. Bueno, la respuesta de la alcaldesa ha sido poner encima de la mesa un poco de soberbia y traer una modificación del reglamento de honores y distinciones del ayuntamiento, donde lo único que se ha dedicado es a derogar artículos de ese reglamento. Bueno, artículos que al menos lo que se refería a las medallas, las insignias y demás, que no se Derogar estaban aplicando, artículos ¿no? Derogar, ¿O sí? exactamente, No se estaban aplicando, no se estaban ni aplicando, es decir, derogar artículos, pero bueno, hubiera bastado con que se hubiera leído un poco el reglamento y hubiera consultado con los demás grupos y nos hubieran puesto de acuerdo. Bueno, derogar digamos a tiro de ordenador y darle a delete, al borrar, pues yo no creo que sea la forma. Hasta las medallas son importantes en las representaciones de los ayuntamientos. Hombre, yo no digo que llevemos una banda, que llevemos un bastón, eso está fuera de lugar en los tiempos que estamos. Pero bueno, en cualquier ayuntamiento, de una mínima representación de los poderes públicos o de las representaciones públicas, bueno, yo no creo que eso sea un acto de frivolidad o de nada. Sí, yo creo que tentación, una pequeña medalla que lleve un concejal del ayuntamiento en representación de su pueblo es lo que confunde, es lo que se ha confundido aquí. Hemos pasado del 10 al 0. Pero bueno, si eso ha servido para que la alcaldesa nos contestara de que se ha empezado un procedimiento que además publicó el mismo día del pleno, para que sea elegido y que se presenten todas las personas que quieran a este cargo, pues si eso ha sido lo positivo de nuestra propuesta, pues bienvenida sea. Si hemos tenido que recorrer este camino, pues nos alegramos de que se haya rectificado. Voy a nuestras mociones en un momentito. Solo decimos que abierto está el plazo de 30 días. Estamos en el momento en el que está abierto el plazo para presentar las candidaturas y que busquen el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aral. Exactamente. Nosotros, el Grupo Municipal del Partido Popular, presentó 2 mociones. Una es muy importante, dirigida a los agricultores además que se dedican al regadío. Los agricultores que se dedican al regadío soportan una tarifa eléctrica que les cobran durante todo el año la potencia contratada, aunque no rieguen. Lo cual nos parece una barbaridad. Entonces, lo que se ha propuesto, y además va en la ley, es que se le cobre a los agricultores esa tarifa, esa potencia, cuando estén regando. Cuando no estén regando, pues se aplique una tarifa sin esa potencia. Eso es lo que pedíamos en nuestra moción. Izquierda Unida, a regañadientes, pues también la aprobó, y por supuesto el Partido Socialista, porque es que además es una cuestión que está en la ley de la cadena alimentaria, es decir, que se lleva sin aplicar desde el año 2018, ¿vale? Independientemente de que el señor Avecilla dijera que es que también va en la PAC. Que una PAC que ni siquiera ha entrado en vigor y una PAC lesiva porque recorta a nuestros agricultores 500 millones de euros. Pero eso sería otro tema a tratar. Y luego, pues la siguiente moción y la última, pues fue nuestra negativa como Grupo Municipal del Partido Popular a lo que se está produciendo dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que es la modificación ad hoc, ad person, de los delitos como la sedición y la malversación. Hoy está en todos los medios de comunicación, hoy está en todos los periódicos. Yo creo que es un tema de interés de la ciudadanía y no estamos de acuerdo a que personas que fueron condenadas por el Tribunal Supremo por unos acontecimientos lamentables el 1 de octubre del 2017 que rompieron el ordenamiento jurídico español, porque ahora, a través de los presupuestos generales del Estado, pues se modifique el Código Penal. Ni para la sedición, la que fueron condenados, ni para la malversación. Y yo creo que habrá muchos vecinos y vecinas de Aral que estén de acuerdo de nosotros que se haga una ley a la carta. Y eso es
Esas fueron las 2 mociones que nosotros tuvimos a bien presentar desde el grupo municipal. Y más asuntos que se trataron Sí, en este sí, pleno. mucho Son más. 6 horas de duración, minutos abajo, pero vamos a ir rondando la medianoche. Lo pueden encontrar para escucharlo en completo. Sí, les diría que lo hicieran a lo largo de una semana, ¿no? Parando al menos como máximo una hora. Que es duro un pleno, 6 horas, ¿eh? También digo que yo creo que al final es que llegar a en torno a la medianoche, empezando a las 6 de la tarde sin parar, también ahí pues hay que reconocer nuestra responsabilidad saber estar, ¿no? llevarlo bien preparado para que los vecinos tengan, digamos, una idea de cuál es el posicionamiento de nuestro grupo. Bueno, pues digo que lo pueden encontrar en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Aral para consultarlo, tanto este como otros plenos, y estar al tanto de lo que ocurre en esos encuentros en los que también están invitados a participar, a acudir como público los ciudadanos, que no olvidemos que lo que pasa en el pleno es competencia también de todos los ciudadanos. Alberto San Román, muchísimas gracias por estar con nosotros, por venir a esclarecer un poco, a trazar un poco las líneas de algunas de las intervenciones en el pleno. Sí, bueno, finalizar simplemente que estamos en diciembre, desearle a todos nuestros vecinos y vecinas feliz Navidad y los mejores deseos de salud. A ver quién le toca la lotería este año. A ver qué tal. Y a ver si hemos comprado el número bueno. A lo mejor nos está dando y si la no, suerte. pues al día siguiente el Día de la Salud, ya sabemos. Claro que sí. A partir de las 2 de la tarde ya eso es el Día de la Salud. Pues muchísimas gracias, Alberto, de nuevo, y felices fiestas. Igualmente.